Continuamos en esta charla aquí en el estudio de En Contexto con Roberto Cursi. Él es profesor de finanzas de Butler University. ¿Cómo está México? ¿Cómo va la economía de México? Pues la economía de ¿Tenemos México, esperanzas? sí, yo creo que hay esperanzas, lógicamente hay esperanzas porque es una economía que tiene la capacidad de recuperación, una recuperación muy rápida. Entonces yo diría que la forma que yo lo veo es, tiene una cierta, digamos, nivel de dependencia con los Estados Unidos que hace hoy en día que su desarrollo esté, digámoslo, limitado por el crecimiento de la economía americana. En la medida que la economía americana empiece a crecer a un nivel mucho más rápido, lógicamente eso va a afectar positivamente a México y a jalonar la economía mexicana ciertamente. Lógicamente que México también ha tenido una estrategia bien interesante, digamos, de diversificación y ha tratado de integrarse a nivel mundial de una manera bastante agresiva, de una manera en la cual la dependencia en los Estados Unidos podría pensarse que cada día es menor, pero sigue siendo muy importante. Ahora, podríamos decir que las diferencias de las economías de los dos países tan cercanos, obviamente, uno al otro, es lo que hace que se mueva tanto, masivamente la migración. Oh, indiscutiblemente, indiscutiblemente. La geografía facilita, digamos, que haya el flujo de todo tipo. Flujo de capital, flujo de personas, flujo de productos y que haya de cierta manera algún nivel de entendimiento entre las dos naciones. Aunque no estamos en un contexto ideal, al menos la cercanía hace que se facilite la comunicación. ¿Qué fue lo que falló y qué fue lo que resultó bien del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que lo positivo del proceso de integración es precisamente la disminución de barreras, de forma tal que los productos fluyan de una manera más eficiente entre los mercados. Eso hace que de cierta manera los productos en México y los productos en Colombia, en México y, bueno, y en la región, hablando de otros países latinoamericanos, la integración en general tiene beneficios de disminuir los productos, los precios de los productos en cada uno de los mercados, entonces eso es un beneficio fundamental. Entonces, mejor eficiencia, mejores precios, más accesibilidad a los productos. Hoy encontramos acá productos de cualquier parte del mundo y lógicamente mucho tipo de producto mexicano se consigue hoy en Estados Unidos que quizás antes no se conseguía. Entonces hay ese tipo de beneficios. Digamos, los retos están en que de pronto industrias, ya sea en el lado mexicano o industrias en el lado americano, quizás no estaban tan preparadas para competir eficientemente en ese mercado ampliado y no tuvieron tiempo suficiente para prepararse y ser más competitivas, y eso indica que algunas empresas en el lado americano y algunas empresas en el lado mexicano pues cerraron, ¿cierto?, como consecuencia del proceso de integración, pero como en todo, pues hay aspectos positivos y otros negativos. Y obviamente quienes conocían bien las leyes y el tratado, obviamente aprovecharon, ¿no? Pero otros definitivamente no pudieron. Y también, aunque ese es otro tema, pero las políticas de los estadounidenses hacia México, en este caso, que no respetaron algunos de los acuerdos, ¿no? Al iniciar, también Correcto, afectó. correcto. Como el tema, por ejemplo, del transporte, fue un tema muy crítico. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre los hispanos con este tema de venir de otro país, por ejemplo, en este caso de nuestros países latinoamericanos, el venir a los Estados Unidos supuestamente para una mejor vida. La escala, no me voy a meter en la escala de valores, ¿no? ¿Qué es una mejor vida para quién? Pero en este caso, hablando de economía, muchos lo ven como vengo a que mi familia tenga una mejor vida. Entonces, eso muchas veces se interpreta como para vivir mejor económicamente, para vivir mejor en la casa. Pero tú ves a hispanos viviendo, a veces desafortunadamente, tenemos que decirlo, en condiciones deplorables aquí en los Estados Unidos, que uno piensa, pero ¿para qué te veniste de tu país, de tu lugar donde vivías? Quizás estaban peor allá que acá, pero los niveles socioeconómicos aquí en los Estados Unidos nos están afectando a nosotros como comunidad hispana en el país. Indiscutiblemente. Sobre el primer punto que es importante resaltar es que este es un país de oportunidades. Y yo creo que todos venimos acá, independientemente del nivel socioeconómico en el cual vivamos en nuestros países de origen, venimos con la intención de mejorar. Y ese aspecto positivo de lograr cosas que quizás en nuestros países de origen
no eran fácil conseguir. Entonces, un beneficio de los Estados Unidos es que si la persona se esfuerza, se educa, trata, aprende el lenguaje y se integra a la comunidad, quizás la probabilidad de que le vaya bien es alta. Pero al mismo tiempo el costo de estar en Estados Unidos desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestras familias, de nuestros amigos, etcétera, pues es un costo alto de pagar. Entonces, cada persona tiene que hacer la evaluación muy seria de cuál es esa relación de costo-beneficio. Y realmente si estar en los Estados Unidos le está generando un beneficio neto, es decir, mayor nivel de beneficio que el costo que asume por estar acá. Pero la idea es que tendría que ser racionalmente un factor positivo para que valga la pena estar acá, porque si no es mejor regresar a nuestros países de origen. Pero yo diría que lo que quizás tenemos más en Estados Unidos que no hay en nuestro país de origen es una serie de posibilidades donde acá el que pone el esfuerzo, trabaja duro y se dedica y estudia, porque el estudio es uno de los mecanismos más importantes que tenemos para progresar, pues la probabilidad es más alta de éxito. 114 reglas para abrir un negocio en la Ciudad de México. Y acá en los Estados Unidos no hay, bueno, obviamente está muy estricto también, ¿no? Pero no es tanto, ¿no? La burocracia. Es relativamente fácil. Ayuda, ¿no? Relativamente fácil. No, indiscutiblemente esas cosas son cosas que nos permiten a nosotros hacer y esa es una de las áreas que es muy importante explotar, es digamos, la creatividad, la energía y todo el deseo de superación que nosotros tenemos para pensar de qué manera podemos hacer negocios, porque no solamente está la idea de ser empleados, sino también de generar nuestros propios negocios, y esa es una parte importante del desarrollo de las personas. Y obviamente entre las costumbres que debemos fomentar es el hábito del ahorro, tan importante. Indiscutiblemente, porque es parte, digámoslo, de esa relación costo-beneficio, ¿cierto? Porque si todo lo que nos entra se nos va y no estamos quizás reservando a través de ahorro o de inversiones parte de lo que nosotros generamos financieramente hablando, pues quizás estamos trabajando muy duro y no estamos acumulando el nivel de recursos que necesitamos para no solamente tener un mejor futuro, sino para tener más estabilidad económica en los años que venideros de la vejez. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido y platicar sobre estos temas interesantísimos con nosotros aquí en el Gracias a ti, un placer estar acá. Roberto Corsi, profesor de finanzas de Butler University, aquí con nosotros en el programa de Contexto. Una pausa, regresamos con más, no se vaya.